Estás viendo Infinito. Abre tu mente. ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado por sí, pues ningún otro que él jamás ha existido. En la India, la energía creadora de la naturaleza está representada en la figura de Shiva. La danza de Shiva es la danza cósmica del movimiento continuo, que como un motor energético todo lo sustenta. Sobre la creación del universo, un lama tibetano, maestro del sonido, nos dice lo siguiente: todas las cosas son agregaciones de átomos que danzan y con sus movimientos producen sonidos. Cuando el ritmo de la danza cambia, el sonido que produce también cambia. Cada átomo canta perpetuamente su canción y el sonido en cada momento crea formas densas y sutiles. Con justa razón, San Juan el Evangelista define este principio creador como el verbo, la palabra, el sonido, y nos dice: en el principio era el verbo. Cada estrella tiene su sol espiritual. El conjunto de soles espirituales forman el sagrado absoluto solar, que está regido por una sola ley, la ley del amor, la unidad en perfecta armonía con el todo. El segundo orden de mundos es el Ayo-Cosmos. Está formado por todos los millones de estrellas y planetas que viajan a través de Mas existe un séptimo orden de mundos que es el Tritocosmos, y que en sí mismo es el famoso infierno de todas las religiones. La palabra infierno deriva del latín infernus, que significa región inferior. Los griegos lo llamaron Tartarus, los hindúes Patala, los romanos Averno, los tibetanos Avicii, los aztecas Mictlán. Cada pueblo le ha dado un nombre a esa región inferior que se encuentra en el interior de la tierra y que nunca podrá ser encontrada físicamente, pues pertenece a las infradimensiones de la naturaleza. Cuando una esencia ha cumplido su ciclo evolutivo de existencias y no ha logrado liberarse de las leyes de la naturaleza, ingresa a las regiones infradimensionales para pasar por la muerte segunda, de la cual nos habla el Evangelio. Esta región inferior tiene una explicación científica que la Gnosis nos devela claramente. Está formada por 9 círculos que a medida que se alejan del absoluto aumentan en materialidad, hasta llegar al centro de la Tierra, la 9ª esfera de los cabalistas hebreos. El famoso literato florentino Dante Alighieri nos describe simbólicamente el infierno. Ayudados de sus escritos y de las develaciones del maestro Samael Aundeor, vamos a irlo recorriendo círculo a círculo, a fin de comprender con más claridad la realidad de las infradimensiones. Lo haremos respaldados por las magníficas ilustraciones que Gustavo Doré hizo sobre la Divina Comedia. Al inicio de su obra, Dante nos relata que a la mitad de su vida se encontró perdido en la selva espesa de los vicios y pasiones de la existencia, y queriendo retroceder para encontrar el camino que lleva a la luz, las debilidades humanas, simbolizadas por animales salvajes, le cortaban el camino.
Dante nos cuenta que entonces se le apareció Virgilio, el gran poeta romano, y éste le indicó que solo existe un camino para llegar a la región de la luz. Este es el camino estrecho y angosto del Cristo. Descender conscientemente a la novena esfera a fin de eliminar voluntariamente los agregados psíquicos que forman el ego. Esto es irremediable si de verdad queremos liberarnos de la esclavitud psicológica. En la puerta del camino que Virgilio le indicó, se lee la siguiente inscripción: Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, el Padre, la suprema sabiduría, el Hijo, y el primer amor, el Espíritu Santo. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. El primer círculo dantesco está representado por todas las cavernas de la Tierra unidas astralmente, y está gobernado por 96 leyes. Esta primera región sumergida es como la antesala del infierno, es el limbo de los cristianos y el orco de los clásicos. Allí viven las sombras de los muertos. Bien sabemos que la personalidad y el cuerpo de los difuntos se desintegran lentamente. Lo que continúa más allá de la muerte es el fantasma egoico, todo un conjunto de valores positivos y negativos formando un cuerpo frío y dormido. Dentro de esos valores o yoes se halla encerrada nuestra esencia. De esta región retornamos a la existencia cuando la ley nos otorga otro cuerpo físico, siempre de acuerdo a las leyes de causa y efecto. Mas si hemos agotado el ciclo de 108 existencias que la naturaleza asigna a cada esencia, no tenemos derecho a poseer un nuevo cuerpo físico e ingresamos en la involución sumergida a fin de que la esencia se libere del ego animal mediante el fuego purificador del abismo. Entonces los difuntos cruzan el Aqueronte en la barca de Carón. No está de más reseñar que el término Aqueronte viene del griego y significa río del dolor. Una vez cruzado el Aqueronte, Dante nos relata que los difuntos son presentados ante Minos, personaje que tiene la misión de juzgar a las almas. Después de ser juzgadas, Minos indica con su larga cola el círculo donde debe ingresar cada condenado, siempre en relación al defecto más característico de la persona, pues como iremos viendo, en cada círculo se elimina un determinado defecto. El segundo círculo dantesco está gobernado por 192 leyes y viene a ser la antítesis del cielo luminoso de Mercurio. El defecto característico de esta región es la lujuria. El maestro Samael Aun Weor nos dice que allí se siente el huraviento de Mercurio. Ese aire negro y pasional arrastra a las esencias en un torbellino fatal, sin que puedan abrigar la más mínima esperanza de tener un momento de reposo. Es tanto el dolor y la angustia que padecen las esencias en ese huracán fatal, que Dante, profundamente conmovido, se desmayó al conocer la historia de una pareja de adúlteros que estaba sumergida en ese torbellino pasional.
El Cancerbero, con sus tres fauces horribles, es el guardián del tercer círculo dantesco. Este círculo está gobernado por 286 leyes y es la antítesis del cielo espiritual de Venus. El Cancerbero representa las violentas y animalescas pasiones sexuales. Dante nos cuenta que sus ladridos son la fiel imagen de la sed insaciable de la lujuria que atormenta a los difuntos de esta región. En este círculo encontramos el tétrico panorama de las orgías desenfrenadas, la glotonería insaciable, las abominables borracheras, y se respira en general la secuela angustiosa que dejan tras de sí estos mundanales vicios. La lluvia y el frío incesantes mantienen a las sombras pecadoras arrastrándose por el lodo. Ciegos y apesadumbrados, son heridos constantemente por los aullidos del Cancerbero. Este es el resultado fatal de los grandes festines, la glotonería desmedida y la borrachera como medicina del espíritu. Después del placer viene el dolor, la amargura, la miseria y las lágrimas que están magníficamente simbolizadas por la lluvia que cae permanentemente en esta horrible región. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. El cuarto círculo dantesco es la antítesis del cielo solar. Este círculo está regido por 389 leyes. Dante encontró allí a Plutón, dios de las riquezas, y como tal preside este círculo. El Sol, como estrella generosa, reparte sus rayos de vida y riqueza entre todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Esta es la ley del trogo autoegocrático cósmico común: dar y recibir, comer y ser comido. Todos los que se apartan de esta ley cósmica pecan de egoísmo. Son los avaros, que todo lo quieren para ellos mismos, y a la vez sus antítesis, los pródigos, que todo lo derrochan y despilfarran. Dante nos relata que los condenados de esta región arrastran grandes pesos chocando unos contra otros en su ciega marcha. Los avariciosos gritan a los pródigos: ¿por qué derrochas? Y los pródigos gritan a los avaros: ¿por qué guardas? Este incesante tropezar entre ellos mismos se repite constantemente, y de esta forma pagan su egoísmo y su ignorancia los que no supieron administrar sus bienes con equilibrio. El quinto círculo dantesco es la antítesis del cielo de Marte. Lo gobiernan 480 leyes. Allí encontró Dante la laguna Estigia, palabra que viene del griego y que significa odio, tristeza. Esta es la región de la ira y de la soberbia. Dante vio algunas almas encenegadas en aquel pantano de agua hirviente, que irritados se golpeaban con las manos, con la cabeza, con los pies y con el pecho,
arrancándose la carne a pedazos con los dientes. Allí encontró también al barquero Flegias, hijo de Marte, del que la mitología dice que incendió el templo de Apolo y que éste le mató a flechazos. Flegias representa la ira y la soberbia. Dante y su maestro Virgilio subieron a la barca y atravesaron la laguna Estigia entre innumerables condenados. Se dice que bajo las aguas de esta laguna existe otra raza condenada, la de los melancólicos y descontentos. Dante nos relata que sumergidos en el pesado lodo, profieren estas palabras: estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra al sol, y llevando en nuestro interior una tétrica humareda. Ahora nos entristecemos también en medio de este negro cielo. Una vez llegados a la otra orilla, divisaron la ciudad de Dite, palabra griega que procede del término dis, que era un sobrenombre de Plutón. Ante las torres bermejas de aquella petrificada fortaleza, se les aparecieron las tres furias, con formas de mujer, rodeadas de hidras verdosas y llevando por cabellos pequeñas serpientes con cuernos. Las tres furias son la viva representación de las tres fuerzas que traicionan al Cristo. Son los tres demonios que nos acosan constantemente: el demonio de la mente, Pilatos; el demonio del deseo, Judas; y el demonio de la mala voluntad, Caifás. Las tres furias trataron de impedir el paso de Dante y Virgilio a la morada de Plutón, pero los iniciados que recorren el camino de la revolución de la conciencia siempre son asistidos por la divinidad. Por ello se les apareció un ángel y les abrió la puerta de la ciudad tenebrosa, que da paso al siguiente círculo dantesco. Lo cual hace muy complicada y difícil la existencia de sus habitantes. Júpiter, el padre de los dioses, tiene una vibración divinal inefable. La antítesis de lo divinal son los ateos materialistas y los herejes enemigos del Eterno, que se encuentran condenados en esta región. Estos están metidos en sepulcros de fuego. Dante vio lleno de dolor a tantos y tantos mitrados escépticos, ateos metidos entre el sepulcro de sus propias pasiones, odios y limitaciones. Los grandes legisladores, soberanos y señores que rigen conglomerados sociales con tiranía, originando complicaciones y dolores a la humanidad, encuentran en el sexto círculo el resultado de tan nefastos procederes. La densidad pétrea de la morada de Plutón resulta insoportable. Ese es el motivo por el cual Dante veía tantos condenados metidos en sepulcros. No se trata de sepulcros en el sentido literal de la palabra. Se refiere a estados sepulcrales, condiciones psicológicas estrechas, limitadas por la subconsciencia e infraconsciencia, condiciones dolorosas de la vida.
La bajada al séptimo círculo o esfera sumergida de Saturno fue el siguiente paso en el descenso de Dante y Virgilio. Esta región la gobiernan 672 leyes, por lo cual es de una mecanicidad atroz. Allí encontraron como guardián al Minotauro de Creta, símbolo de la violencia y de la crueldad humana. Esta zona infradimensional es como un océano de sangre y fuego. En ese océano, los condenados que pecaron de violentos e iracundos se encuentran sumergidos hasta las cejas. Este círculo está dividido en 3 recintos donde se pagan 3 clases de violencia. En el primero están los que cometieron violencia contra los demás, viviendo de sangre y rapiña. Dante nos dice que cuando uno de estos condenados quería sacar la cabeza del lago, los centauros guardianes le herían con sus flechas y lanzas para que se volviese a sumergir. Estos centauros son el símbolo de los elementos de la ira que en otro tiempo fortificaron en su psicología particular los condenados de este recinto. El segundo recinto del séptimo círculo es una especie de bosque maléfico donde espían sus penas, convertidos en troncos y árboles, los que cometieron violencia contra sí mismos, bien quitándose la vida con el suicidio o arruinándose en juegos de azar, y también estando llorosos y tristes cuando debieron estar alegres y gozosos. Un condenado le explicó a Dante que cuando un hombre se quita la vida, su alma es condenada por Minos a este recinto, y como una semilla cae en el bosque y germina echando brotes. Cuando se ha convertido en un arbusto, las arpías, esas brujas con cuerpo de pájaros, devoran constantemente las hojas conforme brotan, y los humanos árboles gritan con horrible dolor. En aquel tétrico bosque vieron aparecer de repente 2 infelices desnudos que corrían desesperadamente, hiriendo sus cuerpos con las ramas puntiagudas de los árboles. Estos eran perseguidos por una manada de perros negros, que alcanzando a uno de ellos, lo despedazaron con terribles dentelladas, llevándose sus miembros palpitantes. Esta es la triste cosecha que recogen los que arruinaron su caudal, despreciando su propia vida. El tercer recinto era un arenal que estaba rodeado por el bosque infernal. Allí se encuentran los que cometieron violencia contra Dios y contra la naturaleza. Estos son castigados por unos copos de fuego que caen lentamente, sin cesar en ningún momento, y sus míseras manos se agitan sin parar, apartando a uno y otro lado las brasas continuamente renovadas en la arena. En este recinto encontró Dante un grupo de almas entre las cuales se encontraba su antiguo maestro, Ser Brunetto Latini, que estaba allí condenado por el vicio de la sodomía. En ese grupo había también muchos clérigos y hombres doctos, gentes que en la tierra habían sido considerados ilustres y buenos. Sin embargo, a pesar de las apariencias, en nuestro interior subyacen siempre las perversidades del ego, que nos hacen involucionar y sumergirnos en los mundos infiernos. Es por esta razón que el maestro Samael nos dice que el abismo está lleno de gentes con muy buenas intenciones. Al final del séptimo círculo, Dante y Virgilio encontraron a Gerión, la fiera de aguzada cola,
representativa del fraude, con una cara noble y bondadosa como la de los santurrones, pero con cuerpo de serpiente venenosa con la que hería a sus víctimas. El fraude contra los que confían en nosotros es uno de los delitos más horribles contra las hermosas virtudes del amor y de la amistad. El monstruo Gerión transportó a los poetas desde los límites de esta región hasta el octavo círculo dantesco o esfera sumergida de Urano, región que está gobernada por 768 leyes y donde espían sus culpas los fraudulentos. Este círculo está dividido en 10 fosos concéntricos y en cada uno de ellos se paga un tipo distinto de fraude. Los iremos recorriendo uno a uno. En la primera fosa del octavo círculo, los rufianes y seductores eran azotados por los demonios. Gentes que con sus voces seductoras robaron a los ingenuos, hirieron los corazones llenándolos de dolor, son en esta fosa azotados, padeciendo multiplicados los dolores que a otros hicieron pasar. En la segunda fosa había unas gentes sumergidas en una especie de lodo y estiércol que parecía salir de letrinas humanas. Eran los aduladores y los cortesanos. Uno de estos condenados le dijo a Dante: «Aquí me han sumergido las lisonjas que en vida mi lengua no se cansó de prodigar». En la tercera fosa, con los cuerpos enterrados en el suelo, estaban los simoníacos, gentes que cometieron e hicieron fraude con las cosas sagradas. Todos los jefes de sectas y pseudomaestros que, engañando a sus discípulos con mentiras y falsas virtudes, les robaron bienes y dinero. En la cuarta fosa estaban los adivinos y videntes fraudulentos, que caminaban con la cabeza al revés, es decir, mirando hacia atrás, por haber querido mirar demasiado lejos. En la quinta fosa encontraron los que trafican con la justicia. Estos condenados eran metidos por unos demonios en un lago de pez hirviendo, donde pagaban sus deudas por haber hecho fraude con la justicia, abusando de sus cargos de magistrados para bien de los poderosos. Si algún desgraciado intentaba salir de tan pegajosa cárcel, rápidamente era atacado por los diablos guardianes, que hincándole sus arpones, los volvían a sumergir en la pez pegajosa y quemante. En esta fosa, Dante y Virgilio fueron increpados y atacados por los diablos guardianes, mas estos no pudieron hacerles ningún daño, pues estaban protegidos por Beatriz, el alma espiritual de Dante, que desde los mundos superiores velaba por ellos. En verdad, la divinidad es la auténtica coraza que nos protege de todo mal. Al llegar a la sexta fosa, contemplaron una larga hilera de condenados que giraban en círculo con gran lentitud. Eran los hipócritas. Estos llevaban una larga túnica dorada por fuera, pero de plomo por dentro. Cargados con esa deslumbrante pero fatigosa vestidura, emitían tristes lamentos, rendidos por el peso de la hipocresía. Los grandes fariseos hipócritas de la historia pagan aquí su fraude. En medio del camino por donde debían pasar todos los hipócritas, con sus pesados mantos, se encontraba crucificado en el suelo el fariseo Caifás, el demonio de la mala voluntad interior, que siempre condena al Cristo, aun sabiendo que es inocente. Caifás debe soportar el horrible peso de todos los caminantes. Cuando llegaron a la séptima fosa, encontraron innumerables serpientes
que con sus mordiscos y picaduras venenosas mortificaban a los que pagaban el delito del robo. El ladrón es semejante a la víbora, y es por ello que este reptil da tormento sin fin a los que se apropiaron de lo que no era de su pertenencia. Los ladrones de bienes materiales, que llevando una vida baja e inconsciente se apropian de lo que no es suyo, encuentran en esta fosa multiplicados el dolor y la angustia que a otros hicieron padecer. Allí vio Dante como un rufián era salvajemente devorado por una gran serpiente. Continuando el descenso, pasaron junto a la octava fosa del octavo círculo dantesco. Esta fosa estaba formada por una gran hoguera donde ardían incesantemente los que habían dado malos consejos. Aconsejar equivocadamente y en forma premeditada es cometer fraude contra los que confían en nosotros. En la novena fosa vieron un demonio con una enorme espada con la que acuchillaba sin cesar a los autores de escándalos, divisiones y herejías. Los agregados psicológicos en nuestro interior son el origen de los escándalos, de las separaciones, de las discusiones y de la quiebra de los grupos organizados. En esta sangrienta fosa encontraron un condenado que aguantaba su cabeza con una mano. Se veía así obligado a pagar el crimen de haber separado en vida a un hijo de su padre. Este condenado dio malos consejos al hijo, instigándole a que se rebelara contra su padre, y por ello permanecía ahora separado de su propio cuerpo. En la décima y última fosa del octavo círculo hallaron los charlatanes y los falsarios. Todos ellos estaban atacados por la lepra. Dante nos dice que existen 3 tipos de castigos para las 3 clases de falsarios. Los primeros son los que han hecho falsificación de moneda y bienes materiales, los cuales sufrían una sed insaciable. La segunda clase, los calumniadores, sufrían devorados por una terrible fiebre. Y la tercera clase la componían los que toman el nombre y el aspecto de otras personas. Estos, persiguiéndose unos a otros, entablaban violentas luchas en las cuales se mordían y desgarraban los unos a los otros. Antes de abandonar el octavo círculo dantesco, se encontraron con unos gigantes que estaban hundidos hasta la mitad de su cuerpo en un pozo. Uno de ellos les cogió, por mandato de Virgilio, y los transportó al noveno y último círculo dantesco, la morada profunda de Plutón, que está gobernado por 864 leyes, el grado de materialidad y mecanicidad más angustioso del universo, el centro de la Tierra. Allí van a parar los traidores. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. El sol. Como nos dice el maestro Samael Aun Weor, antes de subir es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una horrible y terrible humillación. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios.
Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.